Hablaremos del ciclo bioquímico del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno constituye el 79% de los gases de la atmósfera, el cual trata a un organismo para sintetizar proteínas. Sin embargo, son algunas bacterias y algas son capaces de fijar junto el nitrógeno para estar incorporado en el suelo. Las bacterias nitrificantes se convierten en nitrito y luego en nitrato, y estos fenómenos son conocidos como nitrificación, el cual ayuda al metabolismo de las plantas y aún así para el alimento de los animales producir sus desechos. Y paso a paso se va constituyendo el ciclo. Ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento químico de la tabla periódica que se encuentra ubicado en el grupo 5A. Su número atómico es 15 y su masa atómica es de 30.97. El fósforo es el único macronutriente que no se encuentra en la atmósfera, sino únicamente en forma sólida en las rocas. Al meteorizarse, es captado por las raíces de las plantas y se incorpora a la cadena trófica de los consumidores, volviendo al suelo en los excrementos o la muerte del individuo. Una parte llega a los mares por corrientes de agua y se incorpora a la red trófica marina. Sin embargo, una parte llega al fondo marino, donde se acumula y se pierde y no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas lo puede reincorporar a la cadena trófica, a partir del guano o excremento de aves pelicaliformes. El fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. El ciclo del fósforo se refiere a un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de rocas fosfatadas, que mediante meteorización, que se refiere a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre, cuando estos materiales entran en contacto con la atmósfera, la hidrosfera o la biosfera. Entonces, dichas rocas se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Es importante recalcar el hecho de que el fósforo es fundamental para la existencia de la vida como la conocemos hoy, ya que es utilizado por las plantas para realizar sus funciones vitales. Además, los animales obtienen fósforo al alimentarse de las plantas o de otros animales que hayan ingerido. Aunque la proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña, el papel que ésta desempeña es vital. Es componente de los ácidos nucleicos como el ADN, muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo. Y en los átomos de fósforo proporcionan la base para la formación de los enlaces de alto contenido de energía de ATP. Se encuentran también en los huesos y en los dientes de los animales. Ciclo del nitrógeno. Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos como lo son el ADN y el ARN, y otras moléculas fundamentales del metabolismo. Su reserva fundamental es la atmósfera, en donde se encuentra en forma de N2, pero esta molécula no puede ser utilizada directamente por la mayoría de los seres vivos, a excepción de algunas bacterias. Estas bacterias y algas cianofíseas que pueden usar el N2 del aire juegan un papel muy importante en el ciclo de este elemento al hacer la fijación del nitrógeno. De esta forma convierten el nitrógeno en otras formas químicas, como lo son el nitrato y el amonio, asimilables por las plantas.
El amonio, es decir, el NH4 y el nitrato NO3 lo pueden tomar las plantas por las raíces y usarlo en su metabolismo. Usan esos átomos de nitrógeno para la síntesis de las proteínas y ácidos nucleicos. Los animales obtienen su nitrógeno al comer a las plantas o a otros animales. En el metabolismo de los compuestos nitrogenados en los animales acaba formándose ion amonio, que es muy tóxico y debe ser eliminado. Esta eliminación se hace en forma de amonio. Algunos peces y organismos acuáticos o en forma de urea, el hombre y otros mamíferos, o en forma de ácido úrico, aves y otros animales de zonas secas. Estos compuestos van a la tierra o al agua, de donde pueden tomarlos de nuevo las plantas o usados por algunas bacterias. Algunas bacterias convierten amonio en nitrito y otras transforman en nitrato. Una de estas bacterias se alojan en nódulos de las raíces de las leguminosas y por eso esta clase de plantas son tan interesantes para hacer un abonado natural de los suelos. Los humanos influyen en el ciclo del nitrógeno y pueden sobrecargarlo. Esto puede ser observado en los cultivos intensivos que obligan a añadir fertilizantes nitrogenados para fertilizar las tierras, y la tala de árboles que hacen descender el contenido de nitrógeno del suelo. El contrapunto a esta carestía de nitrógeno por exceso de cultivo se encuentra en las tierras que han sido demasiado fertilizadas. La lixiviación del nitrógeno de estas tierras añade un extra indeseable a los ecosistemas acuáticos cuando es arrastrado por las aguas fluviales. Este exceso de nitrógeno se agrava con la emisión a la atmósfera del dióxido de nitrógeno de las centrales térmicas y los automóviles. Una vez descompuesta en la atmósfera, es capaz de reaccionar con otros productos contaminantes, generando el conocido smog fotoquímico, que puede observarse sobre el cielo de muchas grandes ciudades con problemas de contaminación ambiental. A pesar de este ciclo, el nitrógeno suele ser uno de los elementos que escasean y que es factor limitante de la productividad de muchos ecosistemas. Tradicionalmente se han abonado los suelos con nitratos para mejorar el rendimiento agrícola. Durante muchos años se usaron productos naturales ricos en nitrógeno como el guano o el nitrato de Chile. Desde que se consiguió la síntesis artificial de amoníaco por el profesor Haber, fue posible fabricar abonos nitrogenados que se emplean actualmente en grandes cantidades en la agricultura. Ciclo del azufre. El azufre es un nutriente que se encuentra presente en casi todas las proteínas. De esta manera, es un elemento esencial para todos los seres vivos. Este elemento circula a través de la biosfera. Por parte, se comprende o está presente en el suelo, pero en mayor cantidad se encuentra en el agua. De esta, se transpira a las plantas, las cuales hacen sus procesos adecuados y debidos para obtención de nutrientes. Lo expulsan y allí lo toman los animales. De allí hacen el mismo proceso por los cuales el azufre es necesario que pase para obtención de proteínas. De allí ellos hacen lo mismo, lo expulsan y se transfiere al suelo, pero en la mayor cantidad de veces se transfiere al agua.